Max, le vamos a explicar a la audiencia qué es lo que significa pararse en la brecha. Y con tu permiso te voy a usar en el ejemplo. No te ofendas. Te quiero compartir que mi amiga aquí en Guatemala, Linda, me mandó este documento precioso que te tengo que compartir. Y ahorita vas a entender dónde entra Max en la ecuación. Ezequiel capítulo número 22, versículo 30. Dice que Dios busca quien se pare en la brecha para hacer un vallado y que no haya destrucción, que se pare delante de él. ¿Qué significa esto? Para poder llevar a cabo esta asignación con la postura correcta de nuestro corazón y no desde la idolatría. De eso se tratan los siguientes 4 puntos que te quiero compartir. Número 1, la naturaleza de la brecha, ese espacio que está entre Dios y el que ha cometido el pecado de adulterio, de abandono, de haber roto el pacto matrimonial. Se refiere no al vacío que dejó en tu corazón al haberse ido y lo que eso ha lastimado. Va más allá. Es el espacio del pecado que el hombre ha hecho entre su decisión y el Señor. Y es justamente ahí donde cuando Dios nos manda a pararnos en la brecha, no es por la ausencia física, sino por el pecado que entró. Ahí donde no estamos orando porque no podemos vivir sin ellos, sino porque el pecado ha ofendido a Dios. Justamente ahí en donde el diseño divino para tu familia ha sido pervertido. Cuando tú estás orando para que la voluntad de Dios se establezca sobre el pecado. Y ahí tú estás sirviendo al Rey. Número 2. Cuando dice levantar vallado, la protección del pacto es lo que Dios te está llamando a ponerte de acuerdo con Él. Eso significa que tu oración funciona como un muro que impide que la destrucción total, como el divorcio, la pérdida de tus hijos, el abandono, la ruina espiritual, consuma por completo a tu familia. Cuando evitamos la idolatría es en donde estamos honrando primero a Dios y no estamos orando para que Él regrese para que tú seas feliz. No nos estamos idolatrando a nosotros, estamos poniendo la voluntad, el propósito, el corazón de Dios por encima de lo que nosotros quisiéramos. Número 3, aquí entra el ejemplo de Max, la posición delante de Dios. Muchos se paran delante de su cónyuge a mendigar y rogar, como cuando Max está rogando por un premio, por una galleta. ¿Verdad, Max, que te gustan los premios? Y es ahí donde Dios no te está llamando a que te pares a rogar y mendigar delante de tu cónyuge. Te está pidiendo que te pares delante del trono de gracia y misericordia, la corte celestial. Y te cuento que ese playlist está en el perfil de este canal. El que tú llegues con los derechos legales de la voluntad de nuestro Padre Celestial a presentar la obra de Cristo sobre aquel que ha negado con sus actos su fe cuando reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tú te pones delante de Dios y tu diálogo es con el juez, tu Padre. Le estás dando la espalda al problema y la cara al único que lo puede resolver. Reconoces que el único que puede cambiar ese corazón de piedra es Dios, no tus esfuerzos humanos y cuánto le puedas rogar y qué trucos de magia puedas hacer. Y número 4, el propósito para que Dios no la destruyese, dice. Cuando tú estás en intercesión, tú le estás dando un derecho legal para que Dios pueda intervenir en la vida de tu esposo a pesar de su pecado. Ahí donde el enemigo lo está acusando de día y de noche, que la paga del pecado es muerte y destrucción. Y tú te estás presentando delante del trono como una sola carne a través de tu santificación, a través de tu creerle al Señor, dándole ese derecho legal para que a través de tu vida pueda tocar a tu esposo o tu esposa que hoy está en desobediencia. Sin que Él se arrepienta ante Dios, esas escamas y esos velos no caerán. Y es ahí, a través de tu intercesión, que eso se lleva a la posibilidad. Te quiero dar aquí una diferencia entre lo que es pararte en la brecha, sana doctrina, versus caer en idolatría, para que puedas hacer ahí un autoinventario de cómo estás tú frente a la asignación que Dios te ha dado a favor de tu familia.
Cuando tú estás parado en la brecha de acuerdo a la voluntad de Dios, tu paz depende de Dios, no de los mensajes que Él te responda o te mande. Tú buscas que Él sea salvo y liberado del pecado, no que Él vuelva para que tú ya no sufras. Que obedezcas a Dios aunque no veas cambios. No, cuando no ves cambios te desesperas y dejas de creer. Te cuento que cuando no ves cambios no es que Dios no está haciendo nada, es que tu fidelidad está siendo puesta a prueba para ver si confías más en lo que los demás te están diciendo, para ver si confías más en lo que estás viendo y no lo que Dios te ha dejado escrito. Esa parte en donde no ves nada se llama prueba de fidelidad. Asegúrate de resistir y seguir avanzando aun cuando no veas nada visiblemente. Y por último, estás parado en la brecha de acuerdo a tu asignación bíblica cuando tu identidad está en Cristo y no en el hecho de depender de ser esposo o esposa. Te quiero compartir que este material lo vamos a expandir en el video número 18 de Levántate Sion. Ahí poniéndole un límite a la ignorancia. Vamos a estar hablando también del tema del libre albedrío. Ahí donde vamos a entender bíblicamente cómo cada ser humano tiene dos voluntades, la carnal y la espiritual. Y aún en medio de la voluntad carnal, Dios sabe lo que el espíritu quiere y por ello se mueve a través de intercesores como tú. Porque aún a pesar de todos los demonios que esa persona pueda tener, Dios conoce ese corazón puro que le ama y lo necesita y que ha quedado preso, cautivo por sus decisiones, por la ceguera, por las heridas de su corazón. Vamos a aprender que en el caso de Saulo, en el caso del endemoniado gadareno, cómo Dios aún en medio de sus malas decisiones intervino a favor de la voluntad del Espíritu. Ahí donde Pablo dice, queriendo hacer lo bueno, voluntad del Espíritu, hago lo malo, voluntad carnal. Pero si Dios pudo cambiar a Saulo y libertar al endemoniado gadareno, lo que hoy tú estás parado y parada en la brecha, también es la victoria del Señor. En el nombre de Jesús, no te pierdas el video número 18, límite contra la ignorancia en Levántate Sion. Si tú has reconocido hoy que hay idolatría en tu corazón, trabaja los primeros 12 videos del playlist Levántate Sion. Esos tienen que ver con la postura de nuestro corazón. Y del 13 en adelante tienen que ver con una correcta intercesión. Si el Señor lo permite, nos vemos en el siguiente video. Y me voy porque ya está el pan de banano.